En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche, Señor, por permitirnos culminar una semana más de vida y laboral, Señor. Gracias Todopoderoso por la vida, por nuestra propia vida y la vida de todos nuestros seres queridos. Gracias Todopoderoso por el alimento diario, por la salud, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, Señor. Gracias por todas las bendiciones, por toda la gracia derramada cada día, Señor. Desde que abrimos los ojos y nos levantamos, tú, Señor, nos bendices, tú, Señor, nos iluminas, tú, Señor, nos llenas de tu presencia. Gracias, Padre Santo. Señor Jesucristo, gracias, Maestro, por tus enseñanzas, por tu mediación ante el tribunal divino, por darte, Señor, a nosotros a través de la Eucaristía, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Maestro. También te queremos dar gracias, Espíritu Santo, porque nos iluminas, nos bendices y santificas a través de los sacramentos. Te queremos dar gracias, Todopoderoso, por esta semana que pasó, y te pedimos que se haga tu voluntad en esta noche. Hágase tu voluntad, Señor. Ilumínanos a través de estos textos bíblicos. Te pedimos también, te rogamos también por nuestras autoridades administrativas. Te pedimos por el presidente de la República, porque le dé sabiduría y entendimiento a todos los gobernadores, alcaldes, a nuestros congresistas. Te pedimos que los bendigas a todos, Señor, a pesar de todas las circunstancias que los rodean. Te pedimos también por Colombia, que bendigas este país lleno de tanta maldad, lleno de tanta corrupción, lleno de tanta delincuencia. Derrama tus bendiciones sobre este pueblo, Señor. También colocamos, Padre Santo, al Papa Francisco, a todos los cardenales, obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas, y a todos nosotros en esta noche, para que nos sigas bendiciendo, Señor. No te canses de bendecirnos, no te canses de escuchar nuestras oraciones, no te canses de darte a nosotros a través de tu palabra y de tu Eucaristía. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto sagrado en este momento, protégenos de los ataques del maligno, ruega por nosotros, intercede por nosotros, Madre Santa. Permítenos estar haciendo este ejercicio, Madre. También le pedimos la bendición y la protección divina y espiritual de San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo número 15 del libro de Josué, titulado El territorio de Judá. El territorio que les tocó en suerte a los clanes de la tribu de Judá llegaba hasta la frontera de Edom, y por el sur hasta el desierto de Sin. Por ese lado la frontera partía de la punta, que está en el extremo sur del Mar Muerto. Corría después hacia el sur por la cuesta de Acrabim, pasando por el desierto de Sin y al sur de Cades Barnea. Luego seguía hasta Jezrón
subía hasta Adar y daba la vuelta hacia Carcá, de donde continuaba hasta Asmón, para salir al arroyo de Egipto y terminar en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera por el sur. Por el este, la frontera era el mar Muerto hasta la desembocadura del Jordán. De allí partía la frontera norte, que subía por Bet Joglá y pasaba al norte de Bet Arabá, y de allí a la peña de Bohar Ben Rubén. Después subía del valle de Acor a Debir y volvía hacia Gilgal, que está frente a la cuesta de Adumim, al sur del arroyo. Después la frontera pasaba por el manantial de En-Semes y seguía hasta el de En-Rogel. Entonces pasaba por el valle de Ben-Hinón al sur de la cuesta de Jebús, es decir, Jerusalén. Luego subía por la cumbre del monte que está al oeste del valle Hinón y al norte del valle de Refaim, para dar la vuelta desde la cumbre del monte hasta el manantial de Neftoha, y luego hasta las ciudades del monte de Efrón, pasando por Baalá, que también se llama Kiriat Jearim. De Baalá, la frontera se volvía hacia el oeste hasta el monte de Seir, y pasaba por Quesalón, al costado norte del monte Jearim, para después bajar hasta Bet-Semes y pasar por Timná, y por las cuestas al norte de Ecrón, girar hacia Sicrón para por el monte de Baalá y salir a Jabneel para terminar en el monte Mediterráneo, el mar Mediterráneo. Por último, la frontera occidental era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras de las posesiones que les tocaron a los de la tribu de Judá y que se repartieron entre los clanes de la tribu. Caleb conquista Hebrón y Debir. Josué dio a Caleb, el hijo de Jefuné, una parte de los territorios de la tribu de Judá, conforme al ordenado por el Señor. Le dio Hebrón, la ciudad principal de los descendientes del gigante Anac. Caleb echó de allí a 3 descendientes de Anac, llamados Sesai, Ahimán y Talmai. Después marchó contra los que vivían en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo: al que ataque y conquiste esta ciudad, yo le daré por esposa a mi hija Axa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel, el hijo de Kenaz, y Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando iban a salir hacia la casa, Otoniel convenció a Axa de que le pidiera a su padre tierras de cultivo. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿Qué se te ofrece? Quiero pedirte un favor, contestó ella. Ya que me diste tierras en el desierto del Negev, dame también manantiales. Y él le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Las ciudades de la tribu de Judá. Las ciudades de la tribu de Judá. Estas fueron las posesiones de la tribu de Judá, que se repartieron según el número de sus clanes. Las ciudades que les tocaron en la región sur, hacia la frontera de Edom, fueron Capseel, Eder, Yagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Quedes, Hazor, Itnán, Sif, Telem, Bealot, Hazor
Hadatá, Keriot, Hezrón, que también se llama Hazor, Amam, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Hesmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba con sus aldeas, Balá, Lim, Esem, El Tolat, Kesil, Jormá, Siklag, Maná, Sansaná, Lebaot, Silhim y Enrimón. En total 29 ciudades con sus aldeas. En la llanura les tocaron las siguientes ciudades: Estaol, Sorá, Asná, Sanoa, Engamnim, Tapua, Enam, Jarmut, Adulam, Socó, Aseca, Saraim, Aditaim, Gederá y Gederotaim, o sea 14 ciudades con sus aldeas. En la llanura, en las ciudades de Senán, Hadasá, Migdal-Gad, Dileam, Mispa, Jocteel, Laquis, Bocat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlim, Gederot, Bet-Dagón, Namá y Mequedá, o sea 16 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Libná, Éter, Asán, Iftá, Asná, Nesib, Keilah, Aksib y Maresá, o sea 9 ciudades con sus aldeas. La ciudad de Ecrón con sus pueblos y aldeas, y de Ecrón al mar todo el territorio cercano a Asdod junto con sus aldeas. La ciudad de Asdod con sus pueblos y aldeas, y la ciudad de Gaza con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y los límites del mar Mediterráneo. En la región montañosa les tocaron a los de Judá las siguientes ciudades: Samir, Hatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, llamada también Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Giló, o sea 11 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Arab, Dumá, Esán, Hanum, Bet-Tapúa, Afecá, Jumtá, Kiriat Arba, llamada también Hebrón, y Sior, o sea 9 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Maón, Carmel, Sif, Jutá, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Caín, Gibea y Tibná, o sea 10 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Jalhum, Bexur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y el Tecón, o sea 6 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Kiriam Baal, llamada también Kiriat Jearim, y Rabá, con sus aldeas. En el desierto les tocaron las ciudades de Bet-Arabá, Midín, Secacá, Nixán, ciudad de la sal y Ed-Gadí, o sea 6 ciudades con sus aldeas. Los descendientes de Judá no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que vivían allí, de modo que hasta la fecha los jebuseos viven en Jerusalén junto con los descendientes de Judá. Palabra de Dios. El capítulo número 15 del libro de del libro de Josué es bastante tedioso y cansón, pero tiene una razón de ser, ¿Por qué Judá es tan importante? Judá era el cuarto hijo de Jacob con su primera esposa, Lea, y era la esposa que Dios reconocía como legítima. Pero Raquel era la esposa el amor de la vida de Jacob, de Israel.
ella le tuvo 2 hijos, mientras que Lea le tuvo 4. Sí, creo que le tuvo 4. ¿Y qué pasó ahí? Digamos que el primogénito era Rubén, pero Rubén hace un incesto con la concubina de su padre, creo que es con Bilhá, y por eso el Señor, y por eso Israel, Jacob, le quita la progenitura. En la antigüedad, el primogénito recibía la bendición del padre y a él se le daba la bendición sacerdotal, la promesa del Mesías, y se le daba un doble territorio. Como vamos a ver cuando leamos el capítulo 16 y 17, que trata acerca de los hijos de José, Efraín y Manasés, vamos a darnos cuenta que esa progenitura, Dios y Jacob lo dividen en 2 partes. Jacob tuvo 2 esposas, Lea y Raquel. Lea, la mayor, su padre Labán la dio por medio de engaños a Jacob por 7 años de trabajo. Y Lea tiene a Rubén, que pierde la progenitura por hacer incesto con Bilhá. Luego siguen Simeón y Leví, que pierden la progenitura, si seguía el avance, porque ellos mataron a todos los hombres de la ciudad de Siquem en venganza, porque el príncipe de Siquem había violado a su hermana Dina. Eso está en Génesis. Y estos hombres, aún viendo que todos los hombres de la ciudad de Siquem, primero que eran inocentes, segundo se aprovecharon de que se habían circuncidado para que el príncipe pudiese casarse con su hermana Dina. O sea, no había motivo para matarlos de manera tan salvaje como lo hicieron. Esto de las venganzas de los judíos, de los israelitas, de lo violentos que pueden llegar a ser, como lo estamos viendo en estos momentos, no es de este tiempo, no es de este siglo. Ha sido así siempre, desde el mismo Génesis de esta raza, de este pueblo, podemos ver que es una raza guerrera. ¿Sí? Es una raza guerrera. Y más esta tribu que Dios, al Rubén, Simeón y Leví perder la progenitura, queda esa promesa de progenitura en cabeza de Judá. Es Judá el que va a dar al Mesías. Dios y Jacob dividen la progenitura en 2 partes. Ya no se la otorgan a un solo hijo, porque a diferencia de Isaac, que era hijo único, de su esposa legítima Sara, recibe la progenitura y recibe la doble herencia. Aquí tenemos un problema, y el problema es que Jacob tiene 2 mujeres, tiene 2 esposas. Una que es la reconocida por Dios, la que reconoce Dios es Lea. Para Dios, la esposa de Jacob es Lea, la primera esposa. Y por medio de Lea es que Dios da la bendición de nuestro Señor Jesucristo, a través del primogénito de Lea, que termina siendo Judá, por estas situaciones que suceden, porque Rubén la pierde por su, fíjense, Rubén la pierde por lujuria, y Simeón y Leví la pierden por ira. Judá, en la vida de Judá también va a haber una situación difícil con su familia y sobre todo con su nuera, que él tiene relaciones sexuales y la embaraza cuando ella se disfraza de prostituta y queda embarazada de los gemelos. Uno de ellos es Farés, ¿verdad? Entonces vemos que
La otra esposa, que es Raquel, tiene 2 hijos por medio de José. José es su primogénito. José es enviado a Egipto y allí con Asenet, una egipcia, tiene a 2 niños. Manasés, que es el mayor biológicamente, y Efraín, que es el menor biológicamente. Pero al momento de Jacob morir y darle la bendición a José, él adopta a estos 2 niños como hijos propios, como hijos suyos, ya no como nietos, sino como hijos suyos, porque le va a dar una doble porción a José. Y es por eso que José no aparece en las tribus de Israel, sino Manasés y Efraín. Pero Efraín es el primogénito de José por voluntad de Dios. Entonces, por eso el capítulo 16 vamos a hablar acerca de la tribu de Efraín y después de la tribu de Manasés. Ahora, ¿por qué la Biblia nos da una explicación tan extensa de la tribu de Judá? Por su importancia. Porque va a ser la única tribu que a lo largo de la historia va a mantenerse viva hasta el sol de hoy. Va a ser la tribu que va a llevar el estandarte de Dios y va a sucumbir, aunque sucumbe al pecado y a la rebelión, va a mantenerse hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, como lo veremos más adelante. Aquí podemos ver que el capítulo nos expresa que la promesa que Dios hace de entregarle un territorio a su pueblo, a Abraham, a los descendientes de Abraham, es real. No es ni simbólico ni espiritual, es real. Y por eso es la distribución de las fronteras y de la tierra. Judá va a ser la tribu que va a estar siempre en alerta, porque va a estar rodeado de enemigos. Miren lo que está pasando en Israel ahora mismo, que está rodeado de Gaza, de Hezbolá, de Irán, de Hamas, que los quieren borrar del mapa, y de la manera tan violenta y tan absurda que ataca y se defiende Israel, no es algo de este tiempo, es algo que siempre ha sucedido a lo largo de la historia. ¿Por qué? Nosotros sistemáticamente no podemos odiar a los judíos. Sí, la jerarquía religiosa del pueblo de Israel, de los judíos, mató a nuestro Señor Jesucristo, crucificó a nuestro Señor Jesucristo, pero porque les tocaba. ¿Quiénes eran los que presentaban la ofrenda? ¿Quiénes presentaban el sacrificio a Dios? Los sacerdotes. ¿Quiénes tenían que presentar a Cristo ante la cruz del Calvario? Los sacerdotes judíos. Pero sistemáticamente no podemos nosotros odiar una nación, sobre todo que nos ha dado, voy a decir 4 cosas que nos han dado los judíos maravillosas a todos los cristianos. Primero, las Santas Escrituras, por lo menos la Septuaginta, el Antiguo Testamento. Segundo, nos dio a nuestro Señor, nuestro Rey y fundador de nuestra iglesia. Cristo es judío del Imperio Romano. Tercero, nos regalaron a María, nos dieron a la Santísima Virgen María. Por lo tanto, no podemos odiar sistemáticamente a ese pueblo. Tampoco podemos estar de acuerdo con los abusos, ¿sí?, y los delitos de lesa humanidad que están haciendo. Nosotros no podemos tomar partido de un lado o del otro. Nuestra labor es orar, orar, orar y pedirle a Dios que interceda
en esta guerra absurda. Nos dio a nuestros apóstoles. Los pilares de nuestra iglesia católica eran judíos, eran galileos, eran de ese pueblo. Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé, Simón, todos esos son judíos. Entonces pues, vemos esa situación difícil. Surge de esta tribu que nos muestra cómo para Dios la sociedad se construye. Fíjense, la tierra se distribuyó entre tribus, después entre tribus, entre clanes, y después en clanes, en familias. Porque la base para el reino de Dios es la familia. La primera comunidad humana surge del matrimonio. El hombre y la mujer, junto con Dios, tienen un sacramento que les permite ser la primera comunidad, la comunidad de la pareja. Luego, cuando vienen los hijos, fruto y bendición de esa primera comunidad, surge la familia. Luego de la familia vienen los clanes. Cuando esos clanes se juntan en una misma fe, bajo un mismo Dios y bajo una misma religión, surge la iglesia, que es una comunidad de pueblos. Luego podemos ver cómo se nos muestra el caso de Axa, la hija de Caleb. Caleb se le ha dado una parte del territorio de la tribu de Judá, que es la ciudad de Hebrón, la cual él conquista esa ciudad, exterminando a 3 descendientes del gigante Anac. Y luego le otorga a uno que sea capaz de conquistar Debir la mano de su hija. Y eso lo hace Otoniel, su sobrino. Pero antes de que se fueran Otoniel y Axa para el territorio que Caleb les ha otorgado, que es en el Negueb, Otoniel le recuerda a Axa que le solicite a su papá manantiales para que el territorio que les han otorgado como pareja, fíjense, ahí hay una pareja, ahí hay una comunidad, pueda darle frutos, tengan manantiales. Y Axa lo hace de una manera inteligente y astuta. Primero, con agilidad. Segundo, agradeciendo lo que ya se le dio. Tercero, reconociendo que tiene una necesidad justa. Cuarto, y siendo directa, objetiva. Papi, necesito esto para esto. Si me has dado una bendición, ¿verdad? Que la reconozco, pero para que esa bendición sea productiva, necesito esto. Y vemos cómo Caleb, de manera justa, reconoce que la petición de su hija tiene lógica y se lo otorga. Le otorga manantiales tanto arriba como abajo del territorio que le ha otorgado. Axa es un ejemplo de una orante efectiva, de una oración efectiva. Así como nosotros debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y al Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo, para pedirle cosas justas, cosas necesarias, cosas que le van a agradar a Dios, como vimos en el capítulo anterior, que el rey Salomón le pidió a Dios sabiduría y conocimiento para gobernar a su pueblo. Por último, podemos ver cómo todos estos territorios están rodeados, como dije anteriormente, de Moab hacia el este. Hacia el sur estaría Edom, otro enemigo de Israel, y que va a mantenerse luchando contra Judá. Y en el oeste, en la parte de arriba oeste, van a estar los filisteos. También se nos dice, para terminar, que Jerusalén no pudo ser conquistada por completo.
y les tocó por un tiempo convivir a los de la tribu de Judá con los jebuseos. Palabra del Señor. Para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora cómo a lo largo de la escritura Judá es bendecido y la promesa y la bendición sacerdotal y real se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cuándo Jacob, Israel, bendice a Judá en el lecho de su muerte. ¿Qué le profetiza? Vámonos a Génesis capítulo 49, versículos del 8 al 12. Dice: Judá, tus hermanos te alabarán por Cristo. Tomarás por el cuello a tus enemigos. ¿Qué está haciendo Israel ahora mismo? Tomando por el cuello a sus enemigos. Y tus propios hermanos te harán reverencia por David y Salomón. Tú, Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león cuando deja de devorar a su víctima. Se agacha, se echa en el suelo como si fuera un león grande. ¿Y quién se atreverá a molestarlo? Nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos. Eso lo recibió nuestro Señor Jesucristo el día que Juan el Bautista lo ungió como rey de Israel y lo confirmó en el Calvario, en la pasión, en su pasión, cuando los romanos lo cubren, ¿verdad?, con el manto púrpura, le ponen la corona de espinas y le ponen un cetro. Y Poncio Pilato en la cruz le coloca Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y se mantiene por completo como rey eterno de Israel cuando resucita de entre los muertos. Dice: nadie te quitará el poder, nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga el dueño del cetro. El dueño del cetro es Cristo, a quien los pueblos obedecerán. Rey de Reyes es Cristo. El que amarra su burrito a las viñas, el que lava toda su ropa con vino, con el jugo de las uvas. Recuerden que Cristo lava nuestro pecado con su sangre. Y la sangre en el cristianismo está relacionado con el vino. Es el vino que se transforma en la sangre de nuestro Señor Jesús. Sus dientes más blancos que la leche. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo desde el mismo Génesis se le profetiza a Judá como el ancestro del Mesías, como de él, de sus entrañas, de sus descendientes, de su tribu, va a surgir el Redentor, el Mesías, el Dios con nosotros, el Rey de Reyes, Señor de Señores, la cabeza de la Iglesia católica, apostólica y romana. Vamos ahora a ver dónde Miqueas profetiza que va a nacer ese Redentor, ese Rey eterno. Vámonos a Miqueas, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Dice: en cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. La antigua familia es Judá. Judá y sus hijos, los gemelos, ¿sí?, que tiene con Tamar. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirán con sus compatriotas,
los israelitas que están en el destierro. Fíjense lo que pasa en Pentecostés. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y Pedro anuncia a Cristo, habían venido judíos de toda la diáspora y se habían concentrado en Jerusalén. Miren qué hermoso y maravilloso es el Señor y cómo las profecías se cumplen. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa. Durante más de 400 años hubo algo que se llama silencio profético. Desde que muere Miqueas hasta la aparición de Juan el Bautista, se dice que el Señor abandonó a su pueblo, que no hubo más revelación, no hubo más profetas. Se cumple Miqueas. Miqueas dice, ahora el Señor dejará a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Ahorita vamos a ver de quién está hablando Miqueas. ¿Y qué pasa cuando esa mujer dé a luz a ese hijo? Entonces se reunirán con sus compatriotas los israelitas que están en el destierro. Eso pasa en Pentecostés. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios. Y ellos podrán vivir en paz. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando resucita el domingo? Se le aparece a los discípulos que representan a las 12 tribus de Israel. Cada discípulo representa una tribu de Israel. Se les presenta en medio y les dice, paz a vosotros. Porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Lleva a Jesucristo a través de la Eucaristía hasta el último rincón del planeta Tierra. Palabra de Dios. De ahí saltamos a configurar esa mujer. Aquí Miqueas nos la da un poco así como que puede ser cualquiera. Puede ser cualquier mujer que dé a luz. Pero Isaías nos indica y nos da más detalle de quién es esa mujer. Vámonos a Isaías capítulo 7, versículos del 10 al 15. Del 10 al 15 nos va a decir Isaías quién es esa mujer que nos está describiendo Miqueas. El Señor dijo también a Ahaz, un rey de Israel, un rey de Judá, pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Recordemos que Caleb le da a su hija manantiales tanto arriba como abajo. Ahaz contestó, no, yo no voy a poner a prueba al Señor pidiéndole una señal. Entonces Isaías dijo, escuchen ustedes, los de la casa real de David. David era descendiente de Judá. ¿Les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven, la virgen, la doncella, como la querramos llamar, está encinta. ¿Cuál es la señal? Que una virgen, que una señorita, que una mujer que nunca ha conocido varón, o sea, no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre humano, está embarazada. Esa es la señal que Dios da. Y va a tener un hijo. Esta es la mujer que va a tener un hijo que está hablando Miqueas, que cuando llegue Dios volverá a su pueblo y traerá a todos de la diáspora para que ese rey gobierne y Dios y él
sean reconocidos por todo el planeta, por todo el mundo, hasta el último rincón de la tierra. Al que pondrán por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. En los primeros años de vida del niño se comerá leche cuajada y miel. Palabra de Dios. Entonces aquí ya nos están mostrando que no es una simple mujer, que lo que está diciendo Miqueas no es una mujer común y corriente. Cualquier mujer que para, ahí Dios se va a revelar. No. El profeta Elías le dice al rey Ahax, que es un rey de la tribu del reino de Judá, pide una señal. Él le dice, no quiero poner a prueba a Dios. Pero con su actitud lo que está haciendo todo lo contrario. ¿Qué le dice Isaías? En nombre del Señor. Dios va a dar esta señal. Una jovencita, una doncella, una virgen. Ellos sabían muy bien el contexto que significaba eso. O sea, una mujer sin haber tenido relaciones sexuales conyugales va a quedar embarazada. Eso es una gran señal. Eso es una señal poderosa. O sea, el surgimiento de la vida sin la intervención de la semilla masculina. Y este hijo va a llevar el título de Dios con nosotros. Esa es la señal. Ese es el momento en que Dios va a volver a su pueblo y los va a volver a reunir. Los reúnen los 12 apóstoles, los reúnen Pentecostés. Sigamos. Vamos a ver cuándo y cómo se cumple tanto la promesa que le hizo Jacob a su hijo Judá, y cómo se cumple Miqueas, y cómo se cumple Isaías. Vámonos a Mateo, capítulo 2, versículos. Pero yo quiero, antes del capítulo 2, quiero leer el capítulo 1, versículos del 18 al 25. Vamos a leerlo primero. No está en el programa, pero vamos a leerlo para que podamos entender el capítulo 2 de Mateo. Dice: origen de Jesucristo. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, antes que tuvieran relaciones sexuales, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor, este señor que está aquí, que se llama Gabriel, se le aparece. Dice: José, descendiente de David. David es hijo de Judá. No tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Esa es la gran señal de Isaías. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Josué. Yeshua es Josué. Dios Yahvé o ya salva. Yahvé salva. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ya la batalla no va a ser por un territorio, por la tierra prometida, por tierras, por ciudades, sino va a ser por el alma, va a ser por el espíritu, va a ser por la Jerusalén celestial. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Mira lo que dice el profeta. Dice: la virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. ¿Este quién es? Isaías, este profeta que está hablando acá. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa.
crearon la familia. Crearon la familia. Él conforma con María la primera comunidad, la pareja, la formalizan. Y luego reciben a Jesús. Ahora lo vamos a ver, para crear la familia de Nazaret. Una prefigura humana de la Santísima Trinidad, que es la comunidad por excelencia. La comunidad eterna, la comunidad divina, la Santísima Trinidad. Ok, ahora sí, dice, y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Listo, ahí es nuestro contexto. Ahí hay la conexión con Isaías y Miqueas. Pero fíjense, sigue la situación. Ahora sí vamos a Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice, Jesús nació en Belén. Belén. ¿De quién estamos hablando? De Miqueas. Y tú, Belén Efrata, la más pequeña de las ciudades de Judá. Dice, Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Fíjense que los primeros que le dan el título de rey de los judíos a Cristo son los sabios de Oriente, paganos, no judíos, no del pueblo de Abraham escogido. Vienen representando a la humanidad, vienen representando a los gentiles, vienen representando, es la semilla verbum de la Iglesia católica. Y se cumplen las profecías de Miqueas y de Isaías al mismo tiempo. Estos hombres vienen preguntando por el rey de los judíos. El título que le pone Poncio Pilatos a Cristo en su cruz, ya se lo habían puesto los sabios de Oriente. Dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Ellos vinieron a adorar a ese rey, fíjense, a adorar a ese rey, el rey de Israel, del pueblo escogido del Dios verdadero. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén, Jebus, la ciudad que no pudo ser conquistada por completo por los de la tribu de Judá. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que son los que terminan acabando con Cristo, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. ¿Cuál profeta? Miqueas. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, de la que estábamos hablando en Josué 15, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María,
Las dos profecías hablan de una mujer que tiene un hijo varón, que tiene un hijo. Miqueas e Isaías. Su madre, y arrodillándose, signo de adoración, y solamente se adora a un Dios, ¿sí? Y arrodillándose le dieron homenaje, le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro por ser rey, incienso por ser Dios y mirra por ser hombre. Después, advertidos en sueños de que no debían volver donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quién les avisó? Este señor de acá, o sea, Gabriel. Palabra del Señor. Pero les tengo una ñapa todavía. Ese es desde el punto de vista de los sabios de Oriente. Vamos a verlo desde el punto de vista de los humildes. Cristo es rey de Israel, es rey del mundo, porque vinieron a adorarlo sabios de Oriente, pero también es rey de los humildes, de los pobres, de las clases más despreciadas de la sociedad. Vámonos a Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Dice: por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo romano, Roma. Cristo nació en Roma, en los tiempos de Roma, del Imperio Romano. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. La gran provincia de Siria estaba dividido en otras subregiones, de las cuales hacía parte Palestina, donde estaba Judea, ¿sí? Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito. Cristo es unigénito del Padre y unigénito de María. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Por lo general, Cristo no tiene lugar donde depositarse, y más en estos tiempos. No quieren darle posada a Cristo en los corazones, en las alcaldías, en las gobernaciones, en las presidencias, en los senados, en las escuelas, en las universidades. De todas partes le están cerrando las puertas a Jesús, como le pasó en su nacimiento. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, este señor que está aquí, o tal vez puede ser este señor que está acá, San Miguel. Y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Pero el ángel les dijo: porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy, porque el Evangelio de San Lucas es el Evangelio del hoy. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, un Yeshua. Encontrarán como señal, fíjense, como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo.
En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan del favor de Dios. ¿Qué vino a traer ese niño? ¿Qué vino a traer ese varoncito? Paz. La paz entre Dios y la humanidad. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: vamos pues a Belén. Vamos, pastorcito. Vamos a Belén. ¿Sí? Ok. A ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria a Dios y alabanza por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como les habían dicho. Palabra del Señor. Cristo es Rey de todos. Para terminar, vamos a Pentecostés. Hechos 2, versículos del 29 al 36. El discurso en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre María y los 12 discípulos, con cabeza y como guía de ellos a Pedro, el Papa. Dice Pedro: hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Ya sabemos quién es. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo, que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Palabra del Dios. Entonces vemos aquí cómo la importancia de la tribu de Judá, la importancia de que le da Dios a través de su palabra a esta poderosa tribu que todavía sigue viva, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.